Muchas gracias. Pues vamos a dar paso a la última mesa del día de hoy, conmemorando el Día el Día Internacional de África. Y para cerrar el día tenemos una visita muy especial de Rose, que nos va a acompañar y nos va a hablar sobre trenzas africanas y cultura en los jóvenes africanos, ¿sí? Entonces voy a presentarla. Un momento. Aquí está. Bueno, Rose Lembelembe. Ella es de República Democrática del Congo. Y bueno, ella reside en México durante los últimos 16 años. Actualmente cursa la licenciatura en Administración Industrial en el Instituto Politécnico Nacional. Además, cuenta con su negocio de trenzas africanas, el cual emprendió hace 5 años. El haber iniciado este proyecto de trenzas africanas le ha permitido aportar su granito de arena para la difusión de la cultura, aprendiendo cada día distintas técnicas, pero también la historia que trasciende sobre este arte desconocido para muchos, y de esta forma se ha dedicado a romper paradigmas y mitos sobre este arte. Y yo me atreveré a decir hasta del cabello, ¿no? Sí, un poco tal vez. Entonces, le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Nos están viendo ahorita también a través de YouTube. Ok. Entonces, pues cuéntanos un poquito pues, de tu historia, ¿no? ¿Cómo es que decidiste emprender este viaje de las trenzas? ¿Cómo es que también ha tenido una recepción con las mujeres y hombres mexicanos, ¿no? ¿Cómo está ese viaje que has tenido? Claro. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí y compartir con ustedes. Y como bien me presentó Rebeca, tengo aquí en México ya 17 años, de hecho este año cumplí. Y pues este proyecto inició básicamente como una necesidad, tal cual, porque cuando llegamos a México, hace 17 años, mi familia y yo, no había alguien que hiciera trenzas. Entonces, para nosotros como mujeres negras es algo, es imposible no tener trenzas, es imposible no tener alguien o un lugar donde tú puedas ir a hacer tu cabello. Entonces, yo empecé con mis hermanas solamente como algo familiar entre nosotros para cuidar nuestro cabello. Y pasaron los años un poco y la gente empezó a preguntar, oye, ¿y no haces a otras personas? Yo decía, pues no, yo no conozco su cabello, yo no sé manejar su cabello, entonces solamente es entre nosotras, ¿no? Y, y me decía, no, pero intenta con mi cabello, aunque sea cabello lacio, pues intenta con mi cabello. Entonces fue así como que empecé a practicar, pero era más como con amigos cercanos, era algo más informal, ¿no? Entonces, cuando decidí entrar a la escuela para estudiar una licenciatura y todo bien, dije que necesito tener un trabajo, una fuente de ingresos, porque ese tiempo trabajaba de manera como formal, ¿no? En una empresa, todo esto. Y dije, voy a renunciar y voy a poner mi negocio. Pero en ese mismo camino, la gente empezó a preguntar, ¿no? Oye, ¿y por qué las trenzas? ¿O qué significan las trenzas? ¿Y por qué se hacen? Entonces yo decía, bueno, no sé, solo lo hacemos y ya, no me pregunten qué son las trenzas, ¿no? Y pues tenía yo que responder a esas preguntas de alguna forma. Y fue de ahí que empecé un poco a meterme un poco más como para ver la antropología, que por qué, y cuándo, y dónde, todo esto, ¿no? Entonces, sin planearlo, de alguna forma, pues se fue dando esta parte y que pasó más allá de un simple negocio, de un simple salón de belleza, y que trascendió ya hasta llegar a estos espacios, por ejemplo, en donde se habla y que la intención justamente es concientizar no nada más a las personas africanas o negras, sino que a todo el mundo en general sobre la importancia de nuestro cabello como africanos, como personas negras, y romper, como bien dices, romper muchos paradigmas que hay respecto a nuestro cabello, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, es que creé Trenzas Africanas Alika, que Alika significa la más bella en un idioma de Nigeria, y pues me gustó mucho el significado. Dije, ok, esto es perfecto, porque engloba mi concepto de africanidad y belleza, ¿no?
Y pues sí, así fue como nació Transafricana Salica. Ok, gracias. Y bueno, tocaste temas que a mí me gustaría como desarrollar un poquito más respecto a la trenza como un símbolo afro, ¿no? Y que justo en las mesas anteriores tuvimos discusiones acerca de el papel, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? En la construcción, por ejemplo, de un discurso en torno a la africanidad, ¿no? Otra cuestión era la relación, por ejemplo, de los africanos con las diásporas o los africanos en la diáspora, ¿no? Y que últimamente, en los últimos años, yo he observado que las trenzas se han convertido no solamente en un símbolo, sino en un estandarte, Así incluso es, político, ¿no? así es. Entonces, ¿tú cómo vives o cuál es tu postura respecto a ese estandarte político desde que eres trenzadora, ¿no? Sí, por supuesto. Ha sido, pues he sido más bien parte del mismo viaje o de esta evolución. Yo le digo una evolución porque por lo menos desde que yo era niña, o los recuerdos que yo tengo, siempre el cabello era, hay que ser presentable, hay que estar presentable, ¿no? Y pues había que alisar el cabello, había que ponerse cremas, había que hacer muchas cosas para estar presentable frente a, pues, a la gente, ¿no? O si vas a una oficina, a una boda, lo que sea. Ese era como el estándar de belleza, el cabello alaciado. Y de alguna forma, cuando empecé a hacer las trenzas, me di cuenta de que había muchas, pues yo digo que traumas, incluso muchos traumas por parte de las personas afro y africanas, sobre todo en Latinoamérica. Cuando yo tenía clientes que me decían, wow, estoy muy emocionada porque es la primera vez en toda mi vida que me voy a hacer trenzas, para mí representa algo de mi negritud o una aceptación. Entonces empecé a ver que el hecho de hacerse trenzas no solamente era algo estético, sino que implicaba también una parte de autoaceptación, de autorreconocimiento, una parte de decir, sí, yo encajo y yo me acepto como una persona negra, como una persona que ama su cabello, que ha aprendido a cuidar su cabello y que esto es parte de mi personalidad. Entonces, de esa forma, también para mí fue un impacto, fue muy impactante al ver eso, ¿no? Y que yo pueda transmitir a la gente, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis hermanos incluso, porque uno de mis hermanos tiene dreadlocks. Y cuando se lo hizo mi papá fue como que, no, no es posible que tengas dreadlocks, quítate eso. Pareces un niño de la calle, así le dijo mi papá. Entonces fue como, no es un niño de la calle, es parte de su identidad, es parte de su personalidad. Entonces, para mí, de alguna forma, eso representa para mí, ha tenido ese impacto, el poder ayudar a la gente alguna forma a reafirmar su identidad y autoaceptarse, ¿no? Como negras o afro o africanas en general. Claro, pero fíjate, esto que comentas me lleva a pensar también la cuestión de la llamada y temida apropiación cultural, ¿no? Que es esta cuestión donde personas que no se identifican como de orígenes africanos o que están como, vaya, un poco curioseando, ¿no? Esta cuestión. ¿Tú cómo observas ese fenómeno que ha dominado sobre todo Estados Unidos, que muchas comunidades no africanas empiezan a tener esto, pero más como una moda, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Sí, ha sido algo bastante fuerte. He tenido clientes negros o negras y que me dicen, pero ¿por qué traes a personas blancas o personas no negras? Literalmente. Y que mi respuesta siempre es, la cultura es dinámica. La cultura no es algo estática y que sea solamente exclusiva para un cierto pueblo. Creo que de alguna forma lo que somos ahorita es el resultado de una evolución y ese mismo dinamismo. Entonces, obviamente, si se da la protección cultural, no voy a decir que no, claro que sí, pero hay que ver desde qué punto. Por ejemplo, no sé si conocen a Zendaya, ella es una cantante de Estados Unidos. Una vez llegó ya a una alfombra roja con dreadlocks y todo eso, y se veía pues impactante. Y al llegar ella, una periodista dijo, ya llegó Zendaya, ya huele a pachuli, a marihuana, porque pues se refiere a que dreadlocks es signo de marihuana, ¿no? Porque viene de Rastafari, los Rastafaris, etc.
Y cuando Kim Kardashian se hizo trenzas fue como que, wow, miren, es Kim Kardashian, es trendy, es no sé qué. Y ahí es justamente cuando se da la apropiación cultural. Cuando las personas que son propias de esa cultura no pueden exhibirse, no pueden manifestarse, no pueden expresarse, y que la cultura hegemónica sí se le reconoce y dice, wow, no, mira. Entonces, ahí es cuando se da la apropiación cultural. Pero yo creo que, o por lo menos desde mi perspectiva, desde lo que yo he visto, desde mi trabajo, es algo más de apreciación que de apropiación. Por supuesto que sí, cuando una persona blanca y muchas personas blancas me han dicho, es que hace mucho tiempo que quería hacer esto, pero no me atrevía porque pues sé que no puedo o no debo. Y digo, sí, pero también depende mucho cuál es tu intención al hacerlo, ¿no? O sea, si tú lo haces para hacer una burla o para reírte o para, sí, ahí es cuando en la apropiación. Y que también se da mucho, ahora el famoso término este blackfishing, ¿no? Que la gente ama la cultura negra y ama así ser afro, pero no les gusta lo afro. Es decir, cuando tienes que enfrentarte a lo que representa ser afro o africano, ya es como que no, espera, o sea, me gusta ponerme las trenzas y hacer así, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, es un tema, por supuesto, muy delicado, pero que mi intención también justamente es ir rompiendo esas barreras, ¿no? Es como que si vas a tomar una parte de esto, tómalo completo o no lo tomes, tal cual, ¿no? Y pues es lo mismo con esa parte del cabello y las trenzas. Fíjate que en la mañana tuvimos la primera mesa con el bailarín Mañanga Como, y él justamente nos estaba diciendo, ¿no? Cómo también por esta cuestión de las modas, empieza a haber un grupo de personas que dicen, claro, vamos a bailar danzas africanas, ¿no? Pero no existe esa disposición a involucrarse completamente con lo que implican las danzas africanas, ¿no? Y él decía, pues son modas. Pero yo quisiera preguntarte, esto que hablabas de lo que representa lo afro, ¿no? Para ti, una mujer congoleña, ¿no? En México, que ha vivido acá ya muchos años y que también ya tienes parte de mexicanidad, para ti, ¿qué representa eso afro, ¿no? Y que lo puedes manifestar en tus trenzas. No, pues, y no nada más va en las trenzas, ¿sabes? Para mí va desde el aceptarme físicamente, porque eso fue algo con el que batallé mucho tiempo de mi vida, y que sin embargo ahorita las trenzas son parte de esa aceptación ahorita. Pero el vivir en México siendo una mujer, pues como lesa, negra, africana, etcétera, es un reto, por supuesto. Hay preguntas que a veces me hacen y que yo digo, ¿cómo? No es una broma, pero en un principio fue complicado, pero ahorita es como ir entendiendo que muchas personas, para muchas personas es la primera vez en su vida que ven a una persona negra, ¿no? Y que no es una justificación, pero que es algo que dices, wow, no, wow, y puedo tocar tu cabello, y puedo tocar tu piel, y cómo le haces, y te lavas el cabello, y es como, sí, claro que me lavo el cabello, si no, ¿cómo, no? O sea, pero si te pudre el cabello, si tienes eso, pero entonces es una constante educación, digamos, es un constante compartir conocimiento, un constante romper paradigmas. Por eso es que yo tomé esa frase como mi slogan, como mi lema, porque tal cual diario es romper paradigmas, incluso con personas que vienen y que supone que ya leyeron a propósito de las trenzas o que ya tienen una idea, siempre hay que estar rompiendo paradigmas, ¿no? Entonces, si yo puedo resumir lo que ha sido mi vivencia en México, ha sido eso, ha sido un constante rompimiento de paradigmas. Sí. Muchas gracias. No sé si alguien quiera hacer una pregunta o tengamos el... Sí. Ahí mencionaste algo muy interesante que estaría bueno. Me produjo algo que digo, para profundizar estaría bueno. Es esta relación entre las trenzas y la masculinidad, ¿no? Que decía de tu hermano. Y que en un momento cuando decías del rechazo, creo que había sido tu papá o tu mamá de eso, yo digo, lo va a feminizar, pero no, era de la peligrosidad, porque representa otra cosa tener trenza o no. Exacto. ¿Y cómo lo has vivido vos con tus hermanos o con hombres
que se han querido trenzar y qué le ha producido eso. Una reafirmación de la identidad, cierto rechazo, cómo han transitado esa cosa de la masculinidad también como africano, afrodescendiente, negro, y el tema de la trenza. Claro. Es todo un reto para los hombres, por ejemplo, porque en África yo por lo menos jamás vi a alguien ir a la oficina con trenzas, ¿no? En Congo jamás vas a ver una persona ir a la oficina con trenzas. Los que lo hacen son artistas, son gente que no les importa lo que digan los demás, son cantantes, son bailarines, y que hoy en día creo que también tiene mucho que ver con la influencia norteamericana, estadounidense, que cada vez hay más hombres que optan por hacerse dreadlocks, por hacerse trenzas, y que lo toman como parte de su identidad. Obviamente todavía hay muchas ideologías respecto a que si un hombre tiene trenzas es como que, es un vago, ¿no? O debe ser no sé, no tiene un trabajo que hacer, ¿no? Entonces, sí, está más enfocada la parte femenina, y yo creo que si lo vemos desde la parte masculina, hay muchos hombres que quisieran hacerlo, pero que se limitan porque pues, socialmente no está bien visto. Me pasó algo muy curioso ahora en la pandemia justo, tuve muchos clientes hombres, y yo decía, pero qué raro, no, era como, ok, por supuesto, bienvenidos, pero qué raro. Y cuando hablaba con todos ellos, siempre había un punto en común, ¿no? Siempre me quise hacer esto, pero soy contador, soy abogado, soy bla. Y yo decía, wow, eres contador, ¿y por qué te haces esto, no? Pues porque trabajo desde mi casa y no voy a salir, entonces voy a estar en mi casa. Y yo decía, wow, oye, y quiero que sea así una figura tal, ¿no? Yo decía, ok, ¿no? Entonces me di cuenta que hay una represión muy fuerte en esta parte masculina. Hay muchos hombres que quisieran hacer muchas cosas, pero que, pues no, o sea, ¿qué van a decir los demás? Entonces mejor no lo hago, ¿no? Y que de alguna forma veo que está cambiando, está evolucionando. Asimismo también en las empresas mismas son más flexibles, tanto con las dreadlocks como con trenzas, pero obviamente hay todavía un camino largo por recorrer, ¿no? No es como que ya hay una apertura 100%, pero empieza primero por la misma persona, el hombre, en decir quiero hacerlo, y que la empresa o la sociedad en general lo acepte. ¿Alguien? No, bueno, muchas gracias, Rose, por tu comentario, ¿no? Declaraciones, también experiencias de vida como una mujer africana en México, ¿no? Precisamente yo soy cubano, pero también soy negro, y muy orgullosamente de ser negro, ¿no? Y muchas de esas problemáticas como que no las siento porque vengo de un contexto completamente diferente, donde eso no es un problema. Es decir, la convivencia con la cultura africana y con la negritud es parte de la vida cotidiana de cualquier cubano, ¿no? Y entiendo que en México como es muy completamente diferente. Pero hablando del tema de las trenzas, inclusive en ese mismo sentido en Cuba tampoco es un problema. Es decir, uno puede fácilmente caminar por las calles de cualquier ciudad, localidad de Cuba, y encontrar a un cubano de origen negro y que puede tener trenza, grelo, hombre. No es un problema, ¿no? Y se puede insertar en cualquier ámbito de la vida social, ¿no? Del trabajo. Por supuesto, es mucho más marcado dentro de la cultura, dentro de los músicos, de los artistas, dentro de los raperos, dentro de estas comunidades, no tribus urbanas, como se dice, no un poco así contestatarias y cosas así. Pero en mi caso personal, yo tuve también trenzas durante casi 7, 8 años, y fue también como es decir, por parte de la familia fue también como una contradicción, pero dije, yo las voy a hacer porque me las quiero hacer. Primero me las empezó a hacer mi novia, después me las hacía mi mamá, y después ninguna quiso hacérselas y yo mismo me las hacía. Busqué la forma de sentarme ante un espejo y hacérmelas. Vaya, nunca las tuve así tan largas, como una cuarta, 15, 20 centímetros. Pero sí, no, forma parte fue cuando estaba en mi época de estudiante universitario, ¿no? Y entonces en Cuba las dinámicas son diferentes en ese sentido, es decir, no sabría cómo transmitir esa experiencia, porque si esa experiencia que usted tuvo, ¿no? Está teniendo en México, ¿no? Por ser africano, que es completamente diferente. Entonces en Cuba es muy común no solo la población negra, sino muchos africanos también, estudiantes africanos que estudian en Cuba, que han estudiado durante muchos años. Entonces, como la música, la danza, es decir, la forma de vestirse, los peinados, es como algo muy cotidiano en el país, ¿no? Entonces, como que esas contradicciones
culturales no son tan vistas. Y también existen problemas de racismo y de exclusión en determinados sectores, pero son muy minoritarios en comparado a lo que he podido ver acá en México. No, y en ese sentido yo creo que mucho de lo que está pasando en África, como en ese despertar o esta rebelión, digamos, de los hombres de decir, ah, sí, me lo voy a hacer, creo que justo viene de esta parte de América, por ejemplo, ¿no? Cuando dijiste de los estudiantes africanos, me acordé hubo un grupo, se me corta las estrellas de Fania, en los 90, 70, creo que fue una cosa así, que justamente fue Celia Cruz con muchos otros cantantes africanos y que fueron a Congo a hacer un mega concierto, ¿no? Y de ahí, pues, obviamente surgen como muchas mezclas culturales, musicales, etcétera, y que de alguna forma lo relacionan también con esto de la parte de las trenzas, ¿no? Cuando un estudiante congolés, por ejemplo, vaya y dice, oye, mira, aquí pues, no hay problema, no te lo puedo decir, eres un doctor, no pasa nada. Entonces, cuando regresas, ya tienes esa apertura, esa visión ya cambió mucho. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver justo el hecho de que estemos en la diáspora y que cuando regresamos, ya nuestra perspectiva es muy diferente. Ya no nos dejamos envolver tan fácilmente en el decir, no, es que si te haces esto eres un vago, o no tienes un oficio o beneficio, ¿no? Como dicen por ahí. Creo que tiene mucho que ver justo esta influencia de la diáspora. Muchas gracias de verdad. Estoy muy contento que estemos cerrando esta jornada contigo y con este tema, y para mí tiene mucho eco pues con el tema así en general de esas representaciones o de pensar África y también la diáspora. Y justo lo que estás diciendo, ya lo apunté aquí yo, como les dije, o sea, mi charla fue sobre esas representaciones, imágenes, ideas que tenemos de los afros, los los afrodescendientes en África y de cómo los afrodescendientes de acá, ¿qué saben de África? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo ven a los africanos? ¿No? Y ya apunté, ese es un punto interesantísimo, que yo he tenido también que lidiar a veces con algunos afro, incluso estudiantes o activistas, y o sea, yo creo que tuve una discusión ahí fuerte con algunos estudiantes que cuando yo les dije o sea, cómo lo verían, cómo la verían en África con dreadlocks. Es que no, en África, por ejemplo, si vas así, en mi casa, yo, por ejemplo, si tengo cabellos así como no peinados, aquí ya la gente no sabe cuando uno tiene cabello peinado, así sin dread, y cabello no peinado. Así yo, por ejemplo, mi mamá me diría, oye, pues no te peinaste, pero aquí como que la gente no sabe. Dice, pues estás bien, se te ve bien. Y pero si vas así como, tenemos un amigo, lo conoces bien, y se pone luego cabellos así, no se peina y empieza a hacer más como dread, pero no es dread, es como natural, pero no se peina y deja el cabello así. Siempre decimos, si fuera en África, no te pondrías así, porque ni podrías entrar a la casa, tu mamá te va a o no vas a salir, tu mamá te va a decir, oye, peínate, no vas a salir así, ¿no? Porque se te ve como un loco ahí que vive en los cementerios. Entonces, esto como pienso que, lo apunté aquí para ponerlo, que cómo hay ese desconocimiento en África sobre esa problemática sobre el cabello aquí, que es muy importante para la gente. Yo he escuchado a muchos afro, tanto en Brasil como aquí en México, en Colombia, que muchos de ellos cuando hacen un paso de como reconocerse afro, es el primero asumir mi cabello. Como es el primer paso, asumir tu cabello. Como te han dicho siempre en las sociedades, así que eso es el cabello malo, el cabello sucio. Entonces hay que, en la sierra siempre te van a decir, muchos aquí te dicen, es que, ay, tenía mucha, y mi mamá casi no me peinaba porque tenía dificultad para peinarme, porque mi cabello es chino. Pero entonces cuando uno ya se asume, ya,
mando todo a la goma ahí, yo me voy a tener mi cabello como soy, no voy a asearlo. Y entonces la gente empieza a asumir su cabello, incluso a ponerse las trenzas o los dread. Es una forma de asumir su cabello, es una forma de reivindicar una identidad, decir no a la imposición, ¿no? Que en África no pasa así. Tenemos esto, ellos no saben. En África, de repente, si uno se pone así, como ya lo dijo Ross, yo llegué aquí, y bueno, ahora ya me desconstruí un poquito, pero sí siempre hay esa idea de que uno que se pone así es marihuano, es un bandido, es un extracomunitario, ¿no? No se ve bien, y mucho menos pues, si es una mujer y se pone los dreadlocks, ¿no? Si es un hombre, pues es un bandido, un ladrón o un marihuano que no tiene dónde vivir o está ya, su familia casi ya lo echó, ¿no? Entonces esto, y para acá, si uno sabe, pero si eso es africano, ¿por qué los africanos no tienen esto, no? Esos contrastes, que ellos reivindican acá, los afro, como algo africano, algo de la identidad afro, pero en África, si lo pones, no, eso no es de aquí, ¿no? Y tú, ¿de dónde sacas eso? Y vas a ver, a mí me impresionó mucho en Sudáfrica, por ejemplo, mucha gente, muchos varones sobre todo, se rapan. Empieza a salir el cabello, se rapa, luego, bueno, uno dice es por la higiene, no sé qué, pero creo que sigue esto, no sé, esas imposiciones coloniales sobre nuestros cabellos. En la escuela primaria yo me acuerdo que cuando uno tenía ya cabellos así, si no iba así peinado, el profesor o como le decimos ahí, como... ¿Ah? No, como enseñante, como Docente. como docente, venía con tijera, te ponía carreteras en la cabeza y así mañana no puedes regresar con ese cabello, tienes que raparte todo, ¿no? Entonces, esto lo quería compartir y como un comentario, ¿no? Que me gustó mucho ese aspecto que tocaste. Y por último, una preguntita. Dices que pues se han venido varones también a hacerse trenzas. Yo quería, es como una pregunta también de curiosidad, si te ha tocado clientes negros africanos, o tú cómo ves ese tema con los africanos que están aquí, que conoces los africanos. No los blancos que van ahí a hacerse tres o mestizos, los africanos, negro-africanos, no negro-jamaiquino, negro-africanos de la nueva diáspora, como nosotros, somos las nuevas diásporas africanas acá. Claro, muchas gracias. Y es algo muy cierto. De hecho, cuando mencionabas, bueno, antes de responder a la pregunta, cuando mencionabas de la parte de raparse la cabeza, me venía a la memoria porque en las lecturas que he hecho justo cuando se hizo el viaje al Nuevo Mundo, ¿no? Cuando se trajeron las personas esclavizadas, justamente fue lo que se hizo, rapar las cabezas. Entonces ya no sabías quién estaba trenzado de qué forma, porque también las trenzas se representan algo, o sea, se representaba algo, ¿no? Alguna tribu, de dónde eras, grupo étnico, si eras un líder religioso, si eras... Todo eso se veía en las trenzas. Entonces, cuando se rapan, pues ya no sabes él de dónde es, ¿no? Sus descendientes de dónde son, o si es una reina, una princesa, ya no lo sabes, ¿no? Entonces, de una u otra forma, pues eso queda en la memoria justamente, en la memoria, en el trauma postcolonial de alguna forma, ¿no? Y que yo creo que tiene mucha relación con lo que dices de raparse las cabezas. Y bueno, respondiendo a la pregunta, de hecho me venía a la memoria y dije, a ver, es memoria, y no, creo que todavía hay mucho mito, por lo menos con los africanos, ¿no? Con los varones africanos. Obviamente se va rompiendo poco a poco, porque en la comunidad, por lo menos la comunidad congolesa aquí en México,
hay algunos paisanos que tienen dreadlocks, por ejemplo, hombres. Son dos que me vienen a la memoria ahorita. Un amigo de Angola, también él es uno de mis clientes fijos. Y ya, pero estamos hablando que una comunidad de un 100% es el 1%, ¿no? De alguna forma. Y que el resto, pues, es raparse, es un buen corte, un buen, ¿no? Y que sí, mis clientes varones que piden trenzas, pues sí son americanos, europeos, son de cualquier lado menos de África, ¿no? O si son africanos, pero hace mucho tiempo que están fuera de África y que pues su visión ha cambiado mucho respecto a eso. Ok, bueno, pues a mí me gustaría retomar algunos puntos que se comentaron aquí. La cuestión del estigma, ¿no? Las trenzas como estigma son dos polos, me parece, que en entre esos dos polos es donde se encuentra el trabajo de trenzado, pero no sé, quiero preguntarte más bien porque estas son más bien como mis reflexiones respecto a lo que se ha dicho, ¿no? O sea, por un lado, las trenzas en ciertos contextos se ven como estigma, ¿no? Como una marca, pero por otro lado también entran como en una especie de privilegio que no cualquiera se puede hacer, ¿no? Entonces, entre esos dos polos, se puede leer que no nada más es la trenza aislada, sino el cuerpo que tiene esas trenzas, ¿no? Por ejemplo, decías al principio, pues es que los artistas, ¿no? O figuras célebres como las Kardashian, ¿no? Que tienen un tipo de cuerpo que además le invierten un montón a ese tipo de cuerpo, pueden portar ese tipo de trenzas. Entonces podemos también empezar a leer que no es la trenza aislada, sino el conjunto del cuerpo, ¿no? Que permite que una persona pueda portarlas en un espacio, ¿no? Y que mi reflexión viene a este punto. Estamos en México, ¿no? Donde también el racismo es una cuestión súper fuerte, ¿no? Es muy delicado hablar de esto. Y entonces, trabajos como el tuyo vienen a cuestionar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vi lo de tus trenzas, primero me cuestioné así como de, bueno, esto viene como de culturas africanas, ¿qué de lo de acá yo puedo asimilar o puedo emparejar al cuidado del cabello, ¿no? Entonces, esa fue la primera, como, ok, yo también tengo desconocimiento sobre mi cabello, yo también tengo desconocimiento sobre cómo se ha tratado esto históricamente, y entonces la trenza para mí fue como aproximarme otra vez, a lo mejor algo de lo que no era de mis culturas, por ejemplo, pero sí algo que yo asemejaba como, ok, yo tampoco sé qué es esto, ¿no? Y empezó todo un cuestionamiento. Entonces, mi pregunta es, pensando en que la trenza no está aislada del cuerpo, ¿no? De los cuerpos que son políticos, ¿tú ves alguna similitudes o diferencias en cómo hemos tratado los cabellos en América Latina, en México específicamente, con estas experiencias que tú has contado a partir de tu africanidad? Sí, totalmente. La cultura mexicana, sobre todo la juventud, está muy influenciada por la cultura estadounidense. Entonces, hay muchas personas que se reprimen a sí mismas porque quieren como experimentar, quieren hacer cosas, quieren probar, pero de alguna forma hay que encajar en una sociedad, ¿no? Y que de una u otra forma, eso que es lo que permite que, pues, que te acepten, ¿no? Entonces, que si tú vas contra la corriente, pues obviamente sales de ese marco establecido. Y en México, claro que lo he visto mucho. Y como ejemplo, me pasó hace poco, tengo una clienta que ahora ya es muy mi amiga. Ella, pues, tiene un estatus social alta, digamos, ¿no? Y cuando se hizo la trenza la primera vez, su suegra la vio y dijo, ¿qué es esto? ¿No? Se quedó como, fue el shock, porque fue para una boda además de todo. Y me dijeron muchas cosas. Fue gente que puede, wow, esto es como muy interesante, es como, ok, wow, o sea, era como, la gente estaba en shock. ¿Pero por qué? Porque hay establecido un marco en el que tú tienes que encajar, ¿no? Y que como la sociedad mexicana, muchas personas se atreven a salir de eso.
Y cuando tú te atreves a ponerte una trenza con colores o simplemente exhibirte a ti misma como tú eres, te van a cuestionar mucho. Y que mucha gente con tal no caer en ese cuestionamiento, pues prefiere mejor quedarse aquí, ¿no? Y en cuanto al cuidado del cabello, también lo he visto mucho. Cuando las personas africanas llegaron a América, pues no tenían forma de tener las hierbas que teníamos, por ejemplo, en África para cortarte el cabello, para hacer todo eso. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues empezar a improvisar, ¿no? A ponerse manteca de cerdo, tocino, lo que tenían a la mano para hidratar el cuero cabelludo y la trenza, el cabello, ¿no? Nuestro cabello crespo. Y que eso pues fue evolucionando obviamente y de alguna forma yo lo veo aquí también, por eso, con las personas indígenas sobre todo, ¿no? Que son personas que se toman su tiempo con cosas naturales que vienen de la tierra para cuidar su cabello, para cepillarlo como debe ser, pero que vienes aquí a la ciudad y pues es como, primero córtate el cabello, ¿no? ¿Qué dicen? Yo cuando escuché esto de cabello a la cintura, sirvienta segura, yo dije, wow, ¿cómo? ¿No? O sea, porque tienes el cabello a la cintura, ya eres una sirvienta. Entonces, sí, por supuesto, en la sociedad mexicana, wow, hay mucho que trabajar todavía en ese sentido, ¿no? Porque hay una influencia muy fuerte americana, estadounidense, pero blanca, obviamente, ¿no? Estadounidense blanca. Ok, gracias. ¿Alguien más quisiera hacer? Sí. No, justo esto que agregas me parece fundamental también señalar eso, ¿no? O sea, creo que en México hay esta cuestión de todo el mestizaje que es súper profundo y yo recuerdo mucho, yo no tengo el cabello chino, mi papá sí, mi mamá no, pero mi papá tiene el cabello muy, muy chino, entonces a mí después de cierta altura, igual que a mi hermana, se empieza a hacer chino. Toda nuestra adolescencia fue, ¿por qué no te alacias el cabello? Y creo que yo dejé de cortarme el cabello súper cortito cada vez que crecía en el momento en que dije me voy a hacer rastas. Porque aunque yo soy blanca físicamente, mi piel es blanca, mi cabello no es lacio. Y el de mi hermana tampoco. Y fue algo que creo más a ella que a mí, pero a las dos nos generó muchísimos conflictos que no se hablan tanto porque no es tan chino, no es suficientemente chino para que consideren que esté bien que tengas unas trenzas, porque entonces es apropiación cultural, pero tampoco puedes traer tu cabello natural porque está desarreglado, ¿no? Está sucio, porque tiene rizos, porque pues sí, se esponja muchísimo. O sea, el cabello puede ser del doble de tu tamaño fácilmente si no lo sabes cuidar. Y bueno, claro, mi mamá no sabía explicarnos cómo cuidarlo, porque mi mamá no tiene el cabello chino, pero más allá de eso, nadie te dice cómo cuidarlo y tienes que aprender un poco a golpes, porque no hay esa educación de como el cabello como parte de tu identidad, ni el cabello como una parte fundamental del cuerpo. Entonces la lógica es, ya es incómodo, córtalo. Y ya, ¿no? O sea, no hay como otras soluciones, otras maneras de lidiar con él. Y creo que justo lo que dices es interesante, porque aún en México, con el mestizaje, hay todos estos paradigmas sobre el cabello, y yo creo que hasta hace quizá menos de 10 años no se detuvo esta etapa de que tienes que alaciar el cabello para todo. Entonces, si yo iba a cualquier evento, me tenía que alaciar el cabello. Había una plancha en mi casa solo para cuando tuviéramos algo importante al hacernos el cabello. Y si no estaba laciado, estaba recogido en un chongo súper apretado, que no se viera que era chino. A pesar de que mis papás nunca insistieron en ello, era como lo que socialmente se pedía a la gente. Y cómo finalmente eso ha ido cambiando poco a poco en México. Siento que hay una evolución muy, muy grande en los últimos 10 años, pero sigue siendo todo un tema y entre más chino es el cabello, más hay este paradigma negativo hacia esta persona y más se considera que es una persona sucia, ¿no? Como asociar este cuerpo o este cabello con algo, pues sí, sucio, con algo que no es cuidado, con algo que es de una clase social baja.
Entonces creo que es muy interesante cómo lo planteas, porque también siento que ese paradigma es algo que se comparte tanto en el espacio de África como en el espacio de América Latina, y que de pronto este tipo de iniciativas de hacer trenzas, es dar un espacio para aceptar el cabello, que además siento que en México es particularmente complicado porque hay también esta idea de la apropiación cultural que viene de Estados Unidos mucho y que hace que si alguien no es negro, haya este choque en el que no te puedes hacer trenzas. Como que las rastas, las dreadlocks un poco es más permisivo, pero sí hay mucha crítica hacia la gente que se trenza cuando al final en México hay mucha gente que pues la mejor manera de mantener su cabello muchas veces es trenzarlo. Entonces también quería que si puedes nos comentes un poco de eso. Sí, y que no nada más la mejor forma de trenzarlo, digo, de cuidarlo sea trenzar, sino que también es que todo es como una cadena, ¿no? Primero, el desconocimiento o la invisibilización de la comunidad afromexicana, ¿no? El hecho de decir, es que en México no hay negros, y en México no hay negros, o sea, no hay negros. Entonces, cuando alguien que tiene la piel un poco más clara y que el cabello rizado y se hace trans, es como, que, pero ¿tú por qué si tú no eres negra? Sí, pero no. Entonces, desde esa parte nace todo. Entonces, que cuando una persona con el cabello un poquito más abierto o más lacio intenta hacer trenzas, ya es como que, wow, no, si esta que tiene un poquito más de melanina y un poquito más de esto no está bien visto, pues cuánto más la que menos tiene, ¿no? Entre comillas. Y de alguna forma me ha tocado mucho platicar sobre todo con mujeres, sobre todo que son afromexicanas, y que para ellas es la principal como manera de reivindicar justamente esa negritud, ¿no? Esa afronegritud, esa afromexicanidad, justamente con el cabello, con las trenzas. Y por ejemplo, con las personas que no tienen una afrodescendencia, es parte simplemente de cuidar su cabello. Me gusta porque es muy práctico, porque me levanto en la mañana, no tengo que cepillar o no tengo que plancharme por 2 horas mi cabello y que con la plancha se me quema o mil cosas, ¿no? Entonces, por eso me encantan las trenzas y por eso me las hago. Así simplemente, ¿no? Sin un afán de decir, es que yo me las pongo porque soy trendy, porque estoy de moda. Simplemente lo hago porque es muy práctico para mí. Entonces, ya viéndolo así, para mí también me ha permitido romper esas como ideologías, ¿no? De decir, claro, o sea, al final, ¿quién soy yo para limitarte? Si tú lo haces porque es cómodo para ti, porque está bien para ti, porque te mantiene el cabello limpio, etcétera, son razones más que válidas para hacerlo, ¿no? Y que el hecho de que seas o no negro o negra, pues no tiene absolutamente que ver como un limitante, una limitante para que te lo hagas o no, ¿no? Entonces, por lo menos con la comunidad mexicana, así es como lo hemos manejado. Gracias, Ros. Muy bien, todo lo que estás diciendo, como uno va aprendiendo muy bien. Me vienen cosas de África. O sea, recordando mi infancia, mi adolescencia y mi adultez. Incluso ahorita que estuve en el Congo, ahorita diciembre 2021, enero 2022. Yo lo vi todavía esas prácticas, y ahí también pensar lo de trenza en relación con los hombres, porque, y mi pregunta también, porque en África en general, trenzar, o las mujeres cuando hacen sus trenzas, es un momento social, es un momento de socializar, ¿sí? Yo me acuerdo mi casa, no sé, la tuya, cuando mis hermanas terminaban de cocinar, terminábamos de comer ahí, no sé, en la tarde, ¿no? A las 2, las 3, y yo, bueno, o ya habían regresado de la escuela, se ponían ahí. Dicen, nos vamos a trenzar, ¿sí? 2, 3, vienen sus amigas, ¿no? Vecinas, vienen, oye, ¿me vas a trenzar? Y vas a escuchar ahí, jijiji, jajaja, no sabes de qué están hablando, ¿sí? Y no te puedes meter, ¿no?
De hecho, si vas ahí donde están ellos, nada más con la mirada, te corren con la mirada, te van a decir, ¿ves a hombre aquí? ¿Sí? Vete ahí a jugar con los hombres, con tus amigos, hombres, aquí no hay hombre. Y alguien puede estar ahí, no sé, preparando la yuca o nosotros en el S llamamos sombe, como, ¿cómo se dice en inglés? Pondú, ¿sí? Pondú es las hojas de yuca que se comen, ¿no? Y a veces, o alguien está quitando no sé qué cosas a este quelite o amaranto, o sea, algo para ya la noche, para la cena. Alguien está preparando ahí, pero dos están trenzando, o hay tres allí, cuatro que se están trenzando, otros están haciendo algún trabajo, pero es jijiji, jajaja, ¿sí? Y no sabes de qué están hablando. Y nadie puede entrar ahí, tampoco puede cuestionarlas. Están trabajando, están como socializando, se están poniendo guapas ahí, están trenzando. Muchas veces pasa. Lo vi ahorita cuando estuve en el Congo, tipo, wow, no dije nada, nada más se lo estaba observando. Y como que se arrinconaban ahí, se quedaban ahí. Ahí en la casa de mis papás tenemos un inquilino, la chica es una pareja joven, muy joven. La chica de hecho le dice siempre a mi mamá, le hace broma como es su rival, porque dice que mi papá es su esposo, ¿no? Esos juegos así. Y mi mamá siempre le dice como, mi rival, ¿ya hiciste algo para tu esposo? ¿No? Le dice a mi papá como su esposo, cosas así. Y igual se juntaba con mi hermana y alguien, una vecina venía también, no sabía de qué parte era, pero sí es una vecina, se trenzaba. Y alguien estaba quitando las basuritas al arroz o al frijol que íbamos a comer en la noche, ¿no? Y entonces es esto. Mi pregunta y mi curiosidad es, si cuando tú haces las trenzas acá, trata de reproducir algo parecido. Si hay algunas conexiones que se tejen ahí, que se dan, aunque lo tuyo es business, pero yo creo que cuando uno trenzas, hay una cercanía muy importante. Aparte, recuerden cuando Leslie nos habló de Ori, de los Ori, de ahí Orisha, es que la cabeza es una parte importante y tocar la cabeza de alguien. De hecho, hay muchos afro, por ejemplo, en Brasil yo lo vi, no permitas que te estén tocando la cabeza cada rato. Y muchos luego no lo saben. Oye, ¿puedo tocar? Cuidado, la cabeza no es un lugar de tocar o de dejar a cualquiera que te la toque, ¿no? Pero tú tocas varias cabezas y en eso de trenza, de repente hay algunas, no sé, cercanías que se dan o que se reproducen esto de como más allá de algo que es business, pero se socializa algo en esos espacios que luego tienes. Sí, claro. No, esta excelente reflexión. Justo me vinieron a la mente muchos recuerdos de cuando estaba pequeña. Y de hecho yo creo que incluso parte de nuestra tradición oral se da justamente en esos momentos del trenzado. Porque empiezan a trenzarte y es, tu abuela cuando era, tu mamá cuando era joven fue esto, hacía esto. Entonces, justo siempre son historias que te cuentan, que se remontan a mucho tiempo atrás, ¿no? Y que sí, justamente se crea ese espacio de feminidad, ¿no? Por lo menos en África, es un espacio en donde compartes, socializas, pero es un espacio femenino, en donde compartes no nada más como el hablar o el contar historias, sino que se genera un ambiente, como una armonía que es indescriptible, tal cual, o sea, no hay forma de describirlo. Y que aquí no podría, no podría como tener la misma conexión, por supuesto, porque primero, entre africanas, entre nosotras, casi siempre es entre familia, ¿no? Viene la tía o vas a casa de la tía y están las primas, entonces hay una conexión ya familiar. Y cuando te empiezan a platicar de la abuela, de la prima, de tu mamá, de todo, pues crece más todavía esa conexión, ¿no?
Y aquí con mis clientes, por ejemplo, sí, por supuesto, se ha generado, y tanto de forma negativa como positiva, ¿no? Porque a veces llegan personas que empiezo a transar y es como, wow, ¿no? Platicamos y pasan 6 horas, porque no son 2 horas, son 6 horas, 7 horas, y pasa así, dices, wow, ¿no? Y se va la persona y estás contenta y es como, oye, qué buen día. Y a veces viene alguien que dices, Dios, son 2 horas, pero parecen 8, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con las energías justamente de las personas. Hace poco me lastimé mucho la espalda justamente por trabajar y fui a hacerme un masaje, ¿no? Entonces me tocaba la señora, me decía, oye, pero ¿a qué te dedicas? Y yo dije, me dedico a esto. Pero ¿cómo? O sea, este dolor no es físico, me decía ella. Este dolor no es físico, este dolor va más allá. Y me dijo, ¿cómo te proteges? Y yo, no, o sea, no. Y justamente ella fue la que me hizo tomar esa conciencia de la importancia de protegerte cuando estás tocando la cabeza de alguien más. Porque la cabeza, y creo que en todas las filosofías, religiones, lo queremos ver desde los chakras, es el chakra corazón, me explicó alguien de que la cabeza es donde entra el sol a todo tu cuerpo. Entonces, de una u otra forma, el hecho de que tú estés tocándolo, quieras o no, pues estás tomando parte de esa energía, ya sea positiva o negativa. Entonces, mi trabajo me ha permitido incluso aprender hasta de eso, ¿no? Y que de una u otra forma, no sé, no digo que no crean eso, pero lo he vivido, ¿no? Lo he vivido y es algo que de alguna forma creo que no se puede evitar el compartirlo. Lo vas a compartir siempre, la conexión o la energía con otras personas siempre lo vas a tomar, ya sea buena o mala, pero sí debe de haber como vías o medios en donde tú puedas tener para sacarlo, ¿no? Para liberarlo, porque si no, pues esto se va acumulando en ti misma. Y si es bueno, si es positivo, pues qué bueno, si es negativo, pues ya se va acumulando de una u otra forma. No fue esa, no fue esa. No, no fue ella. Perdón, unos días después de eso. Pues nada, prácticamente ya estamos a nada de cerrar. No sé si en los comentarios habrá algo, si no, también podemos pasar. Ahora mismo. ¿No? Tenemos 10 personas, ¿no? Ok. Bueno, quisiera también compartirles que, como dijo Rose, su negocio se llama Trenzas Africanas Anika, que las pueden encontrar en Facebook, en Instagram, también para que vean, tiene una variedad impresionante de peinados, ¿no? Tiene de todos tipos, también de todos precios. Entonces, también para que si gustan irse acercando al trabajo que ella hace, que es maravilloso, pueden ahí tener el contacto. Aquí está su logo para que no se confundan con otras trenzas Anika. Y pues nada, yo quisiera cerrar justo con una reflexión en torno a cómo las trenzas, además de ser un objeto, son un facilitador, como también decía Mañanga en la mañana. Él nos decía, la música y la danza nos han facilitado llevar ciertos mensajes para que la gente, que la gente está más abierta a escuchar que a lo mejor un libro de texto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera reflexionar que las trenzas tienen esa capacidad de llevar mensajes que son más susceptibles de ser integrados a las personas que a lo mejor otro tipo de objetos, ¿no? Y que es muy importante que las personas estemos conscientes que la trenza no es un objeto neutro, ¿no? Como, ay, qué bonito, ¿no? Me voy a poner trenza, sino que implica un conocimiento, ¿no? De saber de dónde vienen, por qué estamos tomando esa decisión, ¿no? Y qué implicaciones en nuestro contexto social tienen, ¿no? Porque ahí deriva entonces un cambio social que puede venir de estas manifestaciones culturales africanas, ¿no? Y que tenemos agentes justo que están en contacto con otras personas, que están continuamente llevando estos mensajes y que es a partir de su trabajo
que podemos empezar a integrarnos con las culturas africanas, no nada más en una cuestión de exposición, ¿no? De, ay, mira qué bonito está ahí, sino realmente devenir agentes de cambio en conjunto, ¿no? En México, en Latinoamérica, junto con África. Así es, justamente. Y ahí fue cuando realicé, bueno, cuando me di cuenta de todo lo que estás diciendo, fue que empecé a ver esta parte antropológica, cultural, social y la importancia de las trenzas, no nada más para hacerle ver a la gente, sino también yo para entender qué es lo que yo estaba haciendo, porque yo lo empecé a hacer como una forma de cuidar mi cabello, como forma de tener dinero, claro, y que cuando ya ves el impacto que tiene y la trascendencia que hay detrás de esto, pues ya cambia por completo la ideología y la perspectiva respecto a lo que se está haciendo. Entonces, para mí, mi trabajo, bueno, esto que estoy haciendo, mi actividad, lo que sea, es algo muy satisfactorio para mí justamente porque he visto cómo ha habido, ha nacido en la gente este interés, ¿sabes? No nada más decir, me quiero hacer trenzas, sino que llega gente y que a mí me enseñan, ¿sabes? Hay gente que me dice, ¿tú sabías que la cultura tal de Nigeria fue la que...? Y yo decía, wow, ¿no? Y es como que, wow, no puede ser que ella sepa eso y yo no. Entonces, cuando ya vemos toda la trascendencia y vemos la importancia y vemos que no nació nada más de una moda o de una forma de compartir, sino que hay una trascendencia mucho más allá histórica, cultural, social, pues cambia mucho la cosmovisión. Bueno, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartirnos tu historia, tu conocimiento también, por ayudarnos a sensibilizarnos, ¿no? Ante estos temas que tienen que ver con el cuerpo, con nuestras formas de ser, nuestras identidades, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario final o algo que nos quieras compartir al final o ya podemos. Había traje un pequeño fragmento. Se llama El credo del pelo afro. Es de un poeta que se llama Yolanda Arroyo. A ver, un minutito. Y pues me gustaría como cerrar con ese leyendo el credo del pelo afro. Aquí está, ok. Y dice, bueno, creo en mi pelo afro todopoderoso, creador de los rizos de este mundo, cabellos crespos visibles e invisibles. Creo en la maranta encaracolada. Creo en el dubí que se elimina. Creo en la expulsión de los rolos y de la queratina. Creo en la destrucción del alisado, en la eliminación de la tenaza y el planchado, en el alejamiento de las extensiones, en la exclusión del blower, que se encuentra sentado a la diestra de la silla en el beauty, y cuyo reino sí tendrá fin. Desde ahí de venir a juzgar a las hebras lacias y muertas, esas que parecen lambias de vaca, esas que parecen lisas tormenteras, esas que solo limitan un pelo sin vida. Creo en el espíritu rebelde del afro, en la santa yemayá de las ceretas, en la comunión de las trenzas, el perdón que brinda el gran corte, la resurrección del cuero cabelludo y la vida eterna guardada en las leyendas de nuestros turbantes. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la media lectura, muchas gracias a todos los asistentes. Amén. Y pues damos por finalizada esta jornada del Día Internacional de África. Muchas gracias a todos los ponentes que nos acompañaron y a todas las personas que estuvieron siguiéndonos, tanto en presencial como en línea. Gracias. Muchas gracias.